Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno verlos y a muchos poder verlos por completo, su rostro. Siempre es bueno poder reunirnos juntos para adorar a nuestro Dios de manera congregacional, porque adorar a Dios es algo de todos los días, pero el hacerlo juntos como iglesia es un mandato y un privilegio que Dios nos da. Así que gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí. Antes de empezar con la predicación o con la lectura, quiero recordarles la importancia de la predicación expositiva secuencial. La predicación expositiva es aquella que busca predicar lo que el texto dice en su contexto para aplicarlo a nuestro tiempo, pero secuencial es cuando buscamos predicar la Biblia completa, es decir, un libro en orden como solemos hacer. Una de esas grandes ventajas es que cuando predicamos de un texto no se puede decir, lo que pasa es que el pastor está predicando eso hoy porque él sabe lo que pasó en la semana. Eso no puede pasar porque es el texto que toca para el día de hoy. Y algo interesante con este libro de Habacuc es que en el 2020, cuando la iglesia estaba recién empezando, en febrero, el pastor Clifford y yo decidimos empezar a estudiar Habacuc y Malaquías los lunes. Pero cuando empezamos a estudiar Habacuc, cuando tocaba empezar a estudiar Habacuc, fue el lunes después de que anunciaron que estábamos encerrados por COVID. Entonces fue una época difícil donde se sentía muy relevante esto. Nosotros hablamos de estudiar Habacuc y Malaquías de nuevo por ahora desde el púlpito en prédicas hace un mes. Y cae justo en el medio del momento en el que Panamá está como saben que está. Casualidad no creo que haya sido. Y podemos darle gracias a Dios en su providencia que nos permite encontrar palabras de aliento, de confrontación y de paz en su palabra. Así que voy a orar, pero en esta oración, aparte de orar para que Dios sea el que hable y no yo, voy a tener un tiempo también para orar por nuestro país, por nuestros gobernantes y por la situación que se está dando, y por nosotros, para que también podamos hallar paz en Dios. Así que acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre, gracias por la oportunidad de poder reunirnos hoy. Gracias porque cada uno de los hermanos que está aquí tiene la salud suficiente para poder estar ahí presente. Hay algunos que no pueden, que tuvieron que quedarse por quebrantos de salud mayores que les imposibilitaba salir. Y sé que están añorando estar aquí con nosotros. Te ruego que para ellos les des consuelo, que de igual manera les des palabra y que le permitas pronto recuperarse para estar con nosotros también acá. Padre, gracias por los que estamos aquí. Te ruego que tu palabra sea la que haga la obra en cada uno de nosotros. Que sea tu voz, tu palabra, la que nos convenza de pecado, la que nos consuele, nos confronte y nos ayude a aprender más de ti. Solo tu palabra da paz. Dice, solo el alma que en ti confía tiene paz. Si no, es imposible. Y también aprovecho para pedirte por la situación de nuestro país, Panamá, que es muy conocido para todos el hecho de que está atravesando momentos de incertidumbre. No se sabe cuándo va a terminar las protestas, en qué va a terminar, qué otras consecuencias veremos, algún beneficio que se verá. No se sabe nada. Y todo se ve sin claridad. Pero permítenos recordar que tú estás en control. De hecho, vamos a estudiar acerca de eso. Y te ruego también que les des sabiduría a los gobernantes, que le des también entendimiento a los que están manifestándose y que tú permitas, Padre, que pueda haber un acuerdo pronto que sea beneficioso para todos. Señor, tú eres quien sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y para el país, y nuestro futuro, nuestro presente, está en tus manos siempre, y permítenos que nosotros, tus hijos, recordemos eso en cada momento. Amén. Hoy vamos a leer Habacuc 1, del 5 al 11. Dice así la palabra de Dios. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es,
De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se burla de los reyes, y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. El título de la predicación hoy es La soberanía y el control de Dios. Hemos escuchado mucho que Dios es soberano, seguramente ese es uno de los atributos más conocidos de Dios, su soberanía. Pero la palabra soberanía no es usualmente definida. Otro contexto en el que escuchamos la palabra soberanía tiene que ver con nuestro país o con cada nación. Se dice que cada estado es soberano. ¿Pero qué significa soberanía? Una definición dice, es el poder político supremo que corresponde a un estado independiente. Pero hay otra definición que me parece un poco más clara y dice, se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio, es decir, el derecho de mandar o gobernar. Decir que alguien es soberano es decir que tiene el derecho para mandar, gobernar en un espacio determinado. La soberanía de Dios, en este caso, no tiene un terreno limitado, sino que no es solo el país de nosotros, no solo es la nación de Panamá, el continente americano, es el mundo, el universo entero, más allá de lo que conocemos y no conocemos. En Panamá se puede decir, digamos, que hoy por hoy somos una nación soberana. Eso yo sé que puede ser debatible, pero vamos a suponer que lo somos. Y el presidente puede mandar una orden y decir, yo quiero que todos los panameños apaguen su luz a las 10 de la noche. Él tiene la soberanía que le permite mandar eso. Sin embargo, él no puede controlar que eso pase. Para hacerlo necesitaría un esfuerzo mayúsculo para poner autoridades en cada casa de cada pueblo, aún en la montaña, para asegurarse que cada persona apaga su luz a las 10 de la noche y que la que no lo apaga entonces enfrenta consecuencias. Así que la soberanía no necesariamente viene con un control. Panamá es soberano, pero muchas veces entran cosas a nuestro país de una manera no permitida. Entonces, aunque hay una soberanía, un derecho a mandar, no necesariamente siempre hay un control. El control tiene que ir de la mano de la soberanía. Dios tiene ambas facultades. Él manda en todo el mundo y controla todo lo que pasa en el mundo entero, en el universo, y por ende controla lo que pasa en esta tierra, en nuestro planeta. Y que Dios sea soberano y que tenga control, yo creo que tal vez todos o casi todos hemos escuchado eso en algún momento. No, Dios es soberano, Dios tiene control. Pero yo creo que esos son dos de los atributos que más olvidamos o dos de los atributos con los que más luchamos a aceptar los cristianos. Y obviamente los no cristianos mucho más. Son atributos que la verdad debemos recordar y conocer. Y el entenderlos nos debe dar paz. Cuando escuchamos de que el presidente o alguien más tiene un poder absoluto en una nación, normalmente hay un sentido de temor. Cuando hay una dictadura o solamente hay un solo poder, suele ver como que esto es peligroso. Pero en Dios ese conocimiento es al revés. Es que Él tenga el control y sea soberano, es razón de paz. Dios nos ayuda a poder entender y atesorar estas verdades que este pasaje habla. De hecho, Habacuc habla mucho de la soberanía de Dios y de la paz en confiar en Él. Recordemos un poquito el contexto para entender esto que está pasando aquí. Y voy un poquito más atrás. La nación de Israel, 12 tribus, después que Salomón muere se divide en dos naciones. Corea del Sur, Corea del Norte, algo similar. La del norte, 10 tribus. La del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. La del sur se llamaba la nación de Judá. La del norte, la nación de Israel.
La nación de Israel tuvo muchos reyes, todos fueron malos. Por ende, Dios los castigó y se fueron al exilio con los asirios. Mucho antes, la nación del sur, Judá, que es donde está Habacuc, tuvo algunos reyes buenos, lo que permitió que hubiese tiempos de bonanza en algunas ocasiones. El último rey bueno de la tribu del sur, del reino del sur, fue Josías. Josías es famoso porque empezó a reinar con 8 años. A los 26 años de Josías, Dios permite que Josías encuentre el libro de la ley y que al arrepentirse lleve a la nación a obedecer a Dios. Que Josías hiciera eso era algo extraño, porque el papá de Josías fue posiblemente el peor rey de Israel. Manasés derramó tanta sangre que Dios se acordaba de lo que había hecho aún después de muerto y dijo, ustedes tienen que pagar por eso. El papá de Manasés, el abuelo de Josías, fue igual malo. Josías muere y el hijo de Josías, los hijos, porque hubo 2 hijos de Josías que fueron rey, fueron malos. Se olvidaron de lo que el papá hizo. Josías llegó en cierta manera, de una manera inesperada. No se esperaba un rey bueno de un papá como Manasés. Pero Dios es soberano y puede traer un gobernante bueno en medio de tanta adversidad. Porque Dios no se maneja por probabilidades. Él va por encima de ellas. Pero Habacuc vio el reinado de Josías, muy probablemente. Así que él vio lo bueno. Y ahora ve lo malo de los hijos de Josías y luego de los nietos de Josías. La cosa cada vez iba peor y peor. ¿Qué estaba haciendo Israel? ¿Qué estaban haciendo sus reyes? Para eso pueden leer el capítulo 2 de Habacuc, o segundo de Reyes, o segundo de Crónicas, 22 en adelante. Les menciono solamente algunas cosas, no entraré en detalle porque pronto lo vamos a estudiar en nuestra serie de predicaciones, pero solo para que sepan qué cosas estaban pasando. Hechicería, consultaban espiritistas, hacían estatuas de falsos dioses en el templo de Dios. O sea, imagínense llegar aquí a una iglesia y que se encuentren con un poco de imágenes, ídolos de hinduistas o de cualquier otra cosa. Eso estaba pasando en Israel. Mataban a los bebés para los falsos dioses. Isaías habla de eso, que los pasaban por fuego. Manasés fue el que más mató. Dice que inundó de sangre la ciudad de Jerusalén, en sentido figurado de la cantidad de bebés que mató para falsos dioses. Hacían trampa en sus negociaciones, en sus transacciones. Había mucha violencia, robos, asesinatos. La inmoralidad sexual estaba en apogeo. Y la lista sigue. Borracheras, hurtos, impuestos excesivos y un pocotón de abusos más. La tribu o la nación de Judá era todo menos lo que parecía ser el pueblo de Dios. La situación no parecía bonita. Así que la indignación de Habacuc era lógica. Dice, Dios, ¿qué está pasando? ¿Cómo tú permites que el pueblo tuyo, que tú sacaste de Egipto, que le diste la tierra prometida, que le diste tantas promesas, que le diste a David, a Salomón, ahora esté como esté? Y Habacuc, comienza a cuestionar a Dios. Dice, ¿dónde estás? Al principio, en la primera porción de este capítulo, lo que predicó el pastor Clives, ¿hasta cuándo tengo que orar y no me escuchas? ¿No ves lo que pasa? Mira cómo abusan de fulano, como lo que hicieron con este. Mira lo que dijo el rey ahora, que hay que hacer esta locura. Mira lo que pasa en el templo. Mira lo que hacen los sacerdotes. Mira lo que hacen los comerciantes. Mira lo que hace todo el mundo. Y esa pregunta de ¿qué hace Dios entre tanta maldad? Se sigue haciendo hoy todavía. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿No está viendo la injusticia y la maldad y los gobernantes y la corrupción? ¿Acaso te dormiste? Habacuc después le dice, no eres tú Dios de la eternidad, pero en sentido de burla. Como que tú no eres eterno. No se supone que eres eterno. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no haces algo? Y esa pregunta, aunque dura, y vamos a poder estudiar por qué no sería bueno hacerla, es todavía mejor hacerla, aunque sea a Dios, que no hacerla y simplemente suponer. Porque aquí viene la parte donde Habacuc fue un ejemplo, como el pastor Clip mencionó, al ir a Dios ante su insatisfacción. Ante las quejas y la lucha fue a Dios. Habacuc no fue proactivamente a hacer algo. Él dijo, yo tengo que ir al Señor. Y aunque el Señor no me responda, yo voy a seguir ahí hasta que Él me responda. Habacuc esperó en Dios.
Y necesitamos acostumbrarnos a ir a Dios y a esperar en Él, a escuchar su voz. La oración siempre va a ser mejor a no orar. Siempre va a ser mejor. Y tenemos que recordar eso, porque cuando sentimos que podemos hacer algo, nos olvidamos de Dios. Miren, con COVID, yo hoy no voy a decir si está bien o está mal protestar, no voy a meterme ahí. Pero con COVID, cuando vimos este pasaje, como les mencioné en el 2020, era muy normal que las personas dijeran, yo tengo que ir a la iglesia porque ¿qué yo hago contra el COVID? No tengo mucho que puedo hacer en 2020. Pero ante lo que pasa hoy, la gente siente, yo puedo hacer algo. Aquí sí no necesito a Dios. Yo me encargo de esta, Dios. Tú espérame, que yo sé cómo resolver esto. Y entonces Dios se queda a un lado. Porque realmente demuestra que no vemos a Dios como soberano, como el que tiene el poder y que gobierna, sino como un simple ayudador más, como un ídolo, que voy a Él cuando necesito que me sane, que me dé dinero y ya. Lo demás, yo peleo. Tú nada más dame la fuerza que yo voy. Y necesitamos entender de que eso no es la manera como un cristiano actúa. Un cristiano necesita ir primero a Dios, y que no te responda. Habacuc no sé cuánto tiempo oró, pero siguió orando hasta que Dios le respondió. Ahora, Dios después te puede decir, espera, pelea, haz o lo que sea, pero tienes que esperar que Dios te diga qué estás haciendo. Necesitamos tener la confirmación de Dios y la paz de Dios, que lo que sea que yo estoy haciendo es porque Él quiere que yo lo haga. Y no solamente en este tema, en cualquier situación de la vida. Habacuc fue un ejemplo en humildad, porque a pesar de que la maldad iba en crecimiento, él decidió esperar en el Señor y escuchar su voz antes de actuar. Ahora bien, el orar no quiere decir que Dios vaya a responder de una vez. Cuando Nabucodonosor se lleva a los israelitas, quedaron solamente los más pobres después de la última deportación. Y esa gente llegó donde Jeremías y le dijo, Jeremías, vamos para Egipto, nos quedamos aquí. Mira que no hay muros, que estamos destruidos. Y Jeremías dice, déjame consultar con Dios. Después de 8 días, Jeremías vuelve y le dice que se queden, que no se vayan. Pero una parte que pasa desapercibida es que Jeremías esperó 8 días. La respuesta no vino el mismo día, ni al día siguiente. Jeremías siguió orando y orando hasta que Dios le dijo, dile que se queden. Que por cierto, cuando lean Jeremías se darán cuenta que el pueblo dijo, igual no me importa, me voy igual. Pero Jeremías sí esperó hasta la respuesta de Dios. Y tenemos que entender, en el primer punto, que Dios responde a quien Él quiere, cuando Él quiere y lo que Él quiere. Y si Dios nos responde, tenemos motivo de alegría, tenemos motivo de alegrarnos. Dios no tenía que responderle a Habacuc. Habacuc no era nadie para que Dios sintiera la obligación de decirle así, Habacuc, discúlpame, te tengo que decir qué va a pasar. De hecho, cuando Job ora y le pregunta a Dios por qué, Dios nunca le responde la pregunta. Dios le responde con otra verdad, pero nunca le dice por qué Job pasó lo que pasó. Así que puede que Dios te diga por qué como Habacuc, puede que te diga lo que va a pasar o simplemente te dé otra verdad que lo que nos haga es simplemente decir, es suficiente lo que me dijiste. Pero tenemos que valorar la respuesta de Dios. Hoy Dios sigue hablando a través de la oración, a través de su palabra. Así que necesitamos escuchar su palabra. Y cuando la escuchen, hermanos, eso es motivo de alegría. Cuando usted esté leyendo la palabra, meditando en oración y de repente se prende ese bombillo y que, ahora entiendo. Eso es alegría. En Mateo 16 y 17, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús preguntó quién era él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo que Dios te hablara. Eso es para que te alegres. Cuando ellos regresaron de hacer milagros y se ponían felices porque mira que sacamos demonios, hicimos lo otro, Jesús les dijo, eso no es para que se alegren. Eso no es para que se alegren. Alégrense que Dios les habla. Eso es un privilegio. Necesitamos valorar que Dios habla hoy. ¿Y cómo vemos si valoramos o no que Dios hable hoy? Es que tanto yo medito en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo yo paso orando y meditando en la palabra de Dios? Individualmente. Yo quiero escuchar a Dios y voy a pasar tiempo leyendo para que Él me hable. Salmo 65, 4 al 10 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios.
Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. No todo el mundo puede escuchar a Dios. No es de todos. Dice el Salmos, el salmista, bienaventurado el que tú, Dios, escojas y atraigas. Así que si usted está hoy aquí, más que decisión suya, fue Dios que lo llamó a que usted pueda hoy escuchar. Porque hay muchos que Dios no va a llamar y atraer. Él llama a todos, pero no a todos los atrae. Y a los que atrae son bienaventurados. No merecemos que Dios nos responda. Pero si lo hace, tenemos que alegrarnos por eso. Cada oración respondida es motivo de alegría. Aun si la respuesta fue no. No es lo que tú quieres. Y eso es motivo de alegría porque usted y yo nos tenemos un conocimiento limitado. Y no somos buenos, somos gente mala, redimidos por Cristo. Hemos comenzado a ser transformados para ser buenos, pero el único bueno es Cristo. Por ende, si Dios dice que no, dele gracias a Dios porque gracias por no darme lo que yo pensaba que era mejor. Y aunque eso que tú dices que es mejor todavía no me parece mejor, es mejor. Aunque no lo entienda, porque sé que tú eres bueno y tú siempre haces lo mejor. Siempre. Por eso es importante conocer cada día más a Dios, porque eso nos permite tener más paz en Él. El segundo punto que podemos ver en esta oración, que Dios le responde a Habacuc, es que Dios lo sabe todo. Nunca debemos dudar del conocimiento de Dios. Habacuc estaba diciendo, ¿dónde estás? Cuando escuchas, ¿no ves lo que pasa? Y Dios le dice en el versículo 2, en el versículo 5, miren entre las naciones, observa, porque lo que viene no lo vas a creer. Porque yo estoy viendo, aun cuando tú crees que no. Proverbios 15:3, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Primera de Juan 3:20, en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Habacuc sentía que tenía que reportarle a Dios lo que estaba pasando. Escucha, mira, actúa, despiértate. Y hoy muchas veces, en muchos lugares, muchos creyentes usan una frase que ya a veces es muletilla, pero que está errada y que tenemos que quitarla. Y es que cuando hay una situación difícil, decimos, vamos a orar para que Dios tome control. Es que el control estaba allá y Dios, gracias por acordarme, se me había olvidado cogerlo. Ahora que oraste, ya lo cojo. Porque él estaba viendo la televisión, pero se había dormido. Muchas veces no lo decimos, pero lo creemos. Hay una inundación, vamos a orar para que Dios tome control. Dios sabía. Dios tiene control siempre. Siempre. No hay nada que Dios se le escape. Dios no necesita ver noticias. Dios es el actor de las noticias. Job 21:22. ¿Puede enseñarse a Dios sabiduría siendo que Él juzga a los encumbrados? Es como que, ¿qué le podemos decir nosotros a Dios que Él no sepa? Que cuando nos confrontamos con eso, Dios dice, yo sé tanto, mucho más que tú eres nada. ¿Qué vienes a decirme a mí que yo no sé dónde estoy? Hoy muchos ateos preguntan eso, y esa pregunta lamentablemente se ha pasado a personas cristianas a dudar de que Dios realmente conoce todo. Pero necesitamos conocerlo más para darnos cuenta de que Él lo sabe. Y oramos, aunque le decimos lo que pasa, no para que Él se informe, sino para decirle cómo nos sentimos con respecto a eso y poder alinearnos con su voluntad. Llevamos nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos, inclusive nuestras alegrías para Él, para que Él nos diga cómo manejar eso que sentimos. Necesitamos aprender a ser pacientes y recordar que Él lo sabe todo. Eso es bueno, pero eso también puede asustar en el sentido de que Dios sabe todo lo que yo hago también. No solo lo que pasa en general en las noticias, sino que dice sus ojos están sobre los justos y los malos. O sea que Él ve todo lo que tú y yo hacemos. Cuando nadie más lo ve, Él lo ve. Entonces esto también es motivo de temor de Dios,
del temor de verdad, que no que a veces queremos decir temor de respeto, pero temor de tener miedo. Tú no quieres que Él te vea haciendo eso, tú quieres hacerlo por amor a Él. En tercer lugar, en esta respuesta de Dios, vemos que Dios juzga el pecado siempre. Debemos descansar en el hecho de que la injusticia nunca pasará desapercibida a los ojos de Dios. Y solo vamos a poder descansar lo que hayamos sido justificados en Cristo. En este pasaje Dios dice, voy a levantar a los caldeos. Los caldeos eran un pueblo del suroeste de Israel. Babilonia fue dominada por otros pueblos antes. Los caldeos era un pueblo nuevo que llegó a conquistar Babilonia. El primer rey de ellos fue Nabopolassar y llegó a atacar a Israel. Luego llegaba Nabucodonosor, que es el que realmente hace, Nabucodonosor II, a conquistar a Israel. Ese pueblo era un pueblo nuevo que iba a conquistar Babilonia, Nínive, esa región de lo que hoy es Irak. Ese pueblo era más fuerte que lo anterior. Era tan fuerte que Egipto, que siempre era como que lo que de Israel confiaba, cuando Egipto fue a pelear con ellos, perdieron y horrible. Cuando los israelitas vieron que los egipcios perdieron, fue como que este pueblo es serio. Así que, pero Dios dice, ese pueblo, yo lo voy a juzgar en su pecado. Así como ellos van a juzgar a otros, serán mi instrumento de juicio para otros, yo también los voy a juzgar a ellos, porque yo juzgo la maldad. En el versículo 11 dice, los voy a juzgar porque ellos hacen de su poder su Dios. Ese pueblo no glorificaba a Dios proactivamente, conscientemente, y por tanto Dios los iba a juzgar. No va a haber nunca un pecado que pase desapercibido. Eso tenemos que tener confianza en Dios, porque el que juzga es Él, no nosotros. Cuando vemos la maldad como Habacuc y nos preocupamos y decimos ¿qué hacemos? Tenemos que recordar, Dios ve eso, Dios lo juzga. Yo no puedo hacer más nada que confiar en el Señor y Él va a juzgar y a hacer justicia siempre. Él no tolera la maldad y no va a haber ningún injusto que reciba justicia sin antes haberse arrepentido. Todos vamos a recibir justicia, o en el castigo del infierno o la justicia de Cristo y recibir entonces la salvación por sus méritos. Pero nadie nunca va a recibir injusticia. No va a haber nunca un fallo de Dios que sea como que hay Dios. Te hiciste el que no viste, ¿eh? Viste la mirada gorda. Jamás. Dios siempre va a juzgar el pecado. Y se lo dice a Habacuc aquí. Lo juzgo a ustedes, israelitas, por su pecado, pero a mi instrumento de juicio también lo voy a juzgar por su pecado. El pecado nunca pasa desapercibido. Y tenemos que recordar que el juicio de Dios por su pecado no es nada más al final cuando Él venga. Que a veces pensamos que nada más allá cuando Cristo venga que hará el juicio y va a pasar juicio cuando Él venga. Pero Él juzga hoy. En el tiempo de Noé juzgó con el diluvio Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, a los cananeos con los israelitas atacando y conquistándolos, a los egipcios con las plagas, a los mismos israelitas con las conquistas de los asirios y los babilonios. Dios juzga hoy. La caída de los imperios, romano, otomano, el griego, el que sea, son juicios de Dios. Lo que hoy se ve en muchas naciones es juicio de Dios. Lo que hoy se ve en Estados Unidos es juicio de Dios. Lo que hoy se ve en Panamá es juicio de Dios. Dios no está dormido. Dios está juzgando a su pueblo. No crean que vamos a entrar en el juicio. Es hoy. Ya estamos en juicio. Ya hoy Dios está juzgando el pecado. Y todavía hay chance de arrepentirse si estamos vivos. Pero no creamos de que es que Dios está dormido y no está haciendo nada. No, ya hay juicio. Y con Israel estaba dándose ese juicio. Ellos estaban cogiendo los mangos bajitos. Ah, bueno, yo sigo en pecado, no pasa nada. Y había juicio, había mortandad, había de repente injusticia, pero no importa. Pero ese no me importa, pasó y pasó, hasta que Dios dijo, se acabó. El versículo 5 de Habacuc 1, cuando dice, asómbrense y quédense atónitos, en la versión griega dice, asómbrense y mueran. De hecho, cuando Pablo lo cita en Hechos 13, dice, no sean como los israelitas de este momento de Habacuc, que no creyeron y murieron. Hoy cuando dice, ¿qué Dios va a hacer? No importa, yo sigo esto. Los israelitas no creyeron. Habacuc no fue el único profeta de ese tiempo. Jeremías fue uno, Isaías fue otro, Sofonías fue otro. Había bastantes voces proféticas para Israel y todos que le decían, olvídate, no pasa nada. De hecho, había falsos profetas que decían,
No se preocupen, no va a pasar nada, Dios lo va a bendecir, le vamos a ganar los caldeos, no va a pasar nada. Y como consecuencia vieron el juicio de Dios. Así que no escuchen a los falsos profetas y preparémonos y arrepintámonos de nuestros pecados, porque Él juzga el pecado siempre. Cuarto punto es que Dios es soberano y por tanto puede y hace lo que Él quiere. Dice Isaías 45, de 7 al 9, y en esta ocasión voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Dios hablando. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. No es el diablo, soy yo. Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par, para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. ¿Qué aflicciones espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? ¿Exclama la olla acaso, qué torpe eres? Lamentaciones 3, 37 al 39 dice, ¿quién es el que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Habacuc dice injusticia, y escuchen lo que estaba pasando. Todo lo que recordemos estaba pasando en la nación de Judá. Y Dios responde, adivinen, lo que viene es peor. No viene otro Josías. Viene un pueblo peor que ustedes, peor que los egipcios y peor que los actuales babilonios de ese tiempo. Y no viene para hacer tratos con ustedes, viene para matarlos y para llevarse a los cautivos. Las respuestas de Dios a veces no nos parecen atractivas o agradables. Hoy tenemos que orar y esperar que Dios nos responda. Pero ¿qué pasa si Dios dice, bueno, Panamá, lo que pasa es que lo que viene después es que Colombia los va a invadir y van a volver a ser de Colombia? Y tomamos a Cortizo y ahora quedamos con el presidente de Colombia, que ahora también es de izquierda, y quedamos entonces peor. Uno dice, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo eso puede ser mejor que esto si estoy orando para justicia y lo que trae es más calamidad? Eso es lo que Habacuc después le reclama, después de esta porción. Pero el Señor es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. El detalle es que Dios es bueno. Y ese detalle es muy importante, porque Dios no tiene maldad en sí. Por tanto, cualquier cosa que Él haga, aunque parezca mala, es buena. Tiene un buen propósito. Siempre, siempre. Y se va a llevar la gloria a Él siempre. Y aunque a veces sea juicio y nos toque sufrir en algún momento, siempre va a ser para bien. Y cuando escuchamos la voz de Dios, sí la escuchamos, ¿qué sentido tendría ir en contra de lo que Dios dice? Si Dios ha dicho algo, ¿por qué voy a ir en contra? Dios le dijo a Habacuc, viene esto, los van a atacar, van a morir. Si Habacuc después de orar dice, bueno, lo que voy a hacer es armar un ejército fuerte para pelear contra ellos, me voy a aliar con otras naciones, Habacuc estaría siendo insensato, tonto. Dice, Habacuc, no importa lo que hagas, van a morir. Es que el juicio ya viene. Entonces, ¿qué le tocaba hacer a Habacuc? Esperar. Y lo vamos a ver más adelante cuando dice Habacuc, pacientemente esperé en ti. Entonces, que nosotros podamos esperar pacientemente en Él, sin importar la decisión soberana de Dios. Porque en medio de todo hay otras verdades que recordar. Dios cuida a los suyos. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y eso no significa que van a tener prosperidad necesariamente, sino que hay cuidado para el justo siempre. Nunca estarán sin techo, por decirlo así. Dios hace todo para que los que lo aman les sirva para bien. Entonces, no discutamos con Dios, no peleemos con Él. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Él sabe mejor que nosotros lo que merecemos. Y aún en su juicio, Dios cuida de los suyos.
El quinto punto es que Dios tiene control sobre todo el mundo y todo gobierno. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Estos son los que son llamados conforme a su propósito. El control del mundo está en buenas manos. Y Daniel registra una de las mayores declaraciones de esta gran verdad. Por Nabucodonosor II, el que conquistó Israel, del que le está profetizando Habacuc. Recuerden que dice Dios a Habacuc, yo no voy a jugar a ellos porque ellos creen que ese poder viene de ellos mismos. Y lo juzgó. Los babilonios perdieron. Llegaron los sirios después con Darío, el persa, y dominaron a los babilonios. Pero antes de eso, humilló a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dijo al final de sus días lo siguiente. Daniel 4, 34 y 35. Al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y lo alabé y lo glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio, su control, es dominio eterno. Y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Dios controla todo. Lo que pasa hoy en Panamá, lo que pasa ahora mismo en Argentina, también hay protestas, en Europa, en algunos lugares, está dentro del control de Dios. No hay ningún gobierno del cual Dios no tenga el dominio o el control. Y eso incluye a Hitler, eso incluye a Lenin en Rusia, eso incluye a Mao en China, incluye a cualquiera que se puedan imaginar. Dios también estaba en control de eso. Eso pudo ser peor, aunque no se lo imaginen. Eso pudo ser peor. Pero Dios también cuidó de los suyos en medio de eso. El detalle es que cuando confías en alguien, tú sabes que aunque haga algo inesperado o extraño, puedes tener tranquilidad. Un niño puede ver a un papá hacer algo y dice, yo no sé qué está haciendo, me cuesta al principio ver como que, ¿qué va a hacer? Pero me dijo, tírate. Él está abajo en la piscina, yo estoy un poquito más arriba. Esto parece una locura, pero es mi papá. No va a tirar. Y yo confío en él. Aunque es una locura, yo solo no lo haría, pero yo confío en él. Si yo no confiara en él, si fuera un extraño, salvo que hay ciertos niños muy intrépidos, que no importa quién sea, pero la mayoría esperaría a que sea alguien conocido. Para entonces decir, ya, yo voy allá y estoy tranquilo porque sé lo que él está haciendo. ¿Saben por qué hay temor? ¿Por qué hay dudas? ¿Por qué sienten como que necesito hacer algo yo? Porque no confiamos en Dios. Y no confiamos en Dios porque no lo conocemos. Porque no pasamos tiempo con Él. No pasamos tiempo diario en oración, leyendo la palabra, meditándolo, conociendo estos atributos y más que la palabra nos cuenta de Él. Porque mientras más lo conozca, más tranquilidad hay. ¿No le ha pasado que en algún momento está con una persona que conoce a otra persona y esa otra persona está haciendo una locura y tú le dices a la persona que conoce a esa otra persona, hey, ¿tú no ves lo que está haciendo? Y que esa persona que lo conoce dice, no te preocupes, él sabe lo que hace. Y a él no le pasa nada, él sabía lo que hacía. Pero yo que no lo conocía me asusté. La persona que lo conocía estaba tranquila. Él lo hace un montón de veces. El pueblo de Dios hoy debía estar tranquilo. Dios hace un montón de veces su salvación. Sacó a un pueblo de Egipto sin pelear una sola batalla. Los pasa por un mar abierto sin ningún tipo de ayuda humana. Los mete en una tierra con un montón de ejércitos y ciudades fortificadas, con un pueblo disminuido. Los asienta ahí, les da reyes buenos de la nada, les da tranquilidad, les da prosperidad, aún en su juicio los cuida. Y lo más importante, así como Josías no era esperado, manda un Salvador que para muchos tampoco era esperado hace 2000 años atrás, para darnos salvación en medio de un tiempo también de oscuridad. Pero esa paz, como cantábamos, solo la tiene el que en Él confía. Tan solo el alma que en Él confía tiene paz. No tienes paz, que no estás confiando en Él. Y no confías en Él
porque no lo conoces. Conócelo y te aseguro que vas a tener paz. Vas a tener paz porque vas a poder confiar en Él porque Él es digno de nuestra confianza. El último punto es, Dios usa a quien Él quiere. Dios dijo, yo voy a usar a los caldeos, pueblo malo y perverso, y toda la respuesta a la oración es una descripción de todo lo malo que era. ¿Por qué a ese? ¿Por qué a ese pueblo? Dice, porque yo soy soberano y quiero usarlos a ellos. Dios usó en una ocasión a un burro, a una asna, para hablar. Número 22, 28 al 30. Entonces el Señor abrió la boca de la asna de Balaam, y la asna habló, y bueno, no lo leeré. Número 22, 28 al 30, lo pueden leer. Un burro fue un instrumento de Dios en un momento para hablarle a alguien. Un burro. Primero de Reyes 17, 8. A Elías, vino palabra a él, Elías, la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado una viuda de allí que te sustente. Sarepta no era Israel, es lo que hoy es Líbano, es otra nación pagana, que no tenía temor de Dios. No había templo en Sarepta. Y yo le dijo, Elías, no hay ninguna viuda en Israel, porque tenía que mandarlo a Sarepta. Pero yo digo, yo creo que vayas a Sarepta, pues quiero que vayas a Líbano. Y esa viuda, que no me conoce, porque cuando llega Elías, que le va a dar la comida, ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Y que bueno, nada más tengo esto y te lo doy. Ella no sabía que era un instrumento de Dios, pero fue un instrumento de Dios para sustentar a Elías. Dios usa a quien sea. Dios lo va a usar a usted también. Créame, lo va a usar. Pero procure que lo use en su obediencia y no en su desobediencia. Porque lo puede usar en cualquiera de las dos, porque Él es soberano y tiene todo el poder. Según de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Procuremos presentarnos a Dios como obreros aprobados y que nos use en nuestra obediencia. Y hermanos, esto también nos sirve para darle gracias a Dios por cualquier persona en nuestra vida. Que yo estoy seguro, ninguna de esas personas que ustedes pueden no querer darle gracias a Dios eran los caldeos. No era una persona que lo iba a matar y humillar y golpear y hacer un montón de esas maldades. Pero una de esas personas que usted dice, no, esta persona me cae mal. Una de esas personas Dios la está usando por usted. Esa persona no tiene ni idea que la está usando. La peor jefa que yo tuve, todavía la recuerdo muy bien, me hizo la vida de cuadrito. Fueron 1 año y 3 meses. No hubo muy pocas cosas buenas que yo recuerdo de ese tiempo en esa empresa. Pero después que yo salí, yo le pude decir a ella, ¿sabes qué? Gracias. Ella no tenía idea, gracias. Porque yo me di cuenta después que mi queja, que parecía, si yo se las cuento, usted van a decir, como no, el pastor tiene razón. Pero después yo pensé y me di cuenta, estas eran cosas que si no me las hacían ver de esa manera, yo no me iba a dar cuenta que las tenía. Y me permitió arrepentirme de mi pecado y decir, Señor, perdóname. Porque sentía que eso no estaba mal, pero estaba mal. Así que aún esas cosas que les molestan, que ya sea porque un hijo suyo lo sacó de quicio, un vecino, un amigo, alguien, el trabajo, quien sea, los gobernantes, eso que sale, no se lo puso ellos en ustedes, eso ya estaba en ustedes. Esa ira, ese enojo, esa amargura, eso ya estaba en ustedes. Es Dios diciendo, date cuenta de lo que tienes. Ven a mí y descansa en mí. Ven a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Yo quiero que de ustedes haya amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Cada vez que se ven esas cosas que son fruto de la carne, es Dios diciendo, es un instrumento para que veas lo que hay y puedas venir a mí y yo te transforme. Entonces, demos gracias a Dios, como dice Pablo, por todo y en todo tiempo. Incluyamos aquí por todos y en todo tiempo. Y hermano, denle gracias a Dios por sus hermanos aquí en la iglesia. Todos somos imperfectos. Pero aquí el deseo genuino no es hacernos daño, es amarnos, es edificarnos unos a otros. Así que podemos darle gracias a Dios porque tenemos un cuerpo de hermanos que nos ayuda
a mejorar, a animarnos, a darnos palabras de aliento. Y Dios ahí no está haciendo como con ni Judá, porque que ustedes estén aquí no es para nada que me esté mandando a los caldeos. Es Dios diciéndome, como dijo David, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el aceite que desciende sobre la barba de Aarón. Ese aceite, esa fragancia, es esta comunión. Hoy Dios no nos está mandando a los caldeos, nos está mandando hermanos en Cristo. Pero si hay caldeos en su vida, dele gracias a Dios por ellos también. Porque también son instrumentos de Dios y no se han escapado del control de Él. Finalmente, necesitamos conocer a Dios cada día más para que estas verdades maravillosas podamos verlas siempre como buenas noticias y como suficientes para el descanso de nuestras almas. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna no es servir a Dios, es conocer a Dios. En lo que yo conozca a Dios puedo servirlo, pero no puedo servirlo si no lo conozco. Es conocer a Dios, confiar en Él, alabarlo. Salmo 145 dice, yo te alabaré cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día debe salir alabanza de nuestra boca hacia Dios. Hoy, en medio de todo, hoy hay razones de sobra para alabar a Dios. Y en la noche, si Dios le permite, ya en la noche, van a haber muchas más razones para alabar a Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser un pueblo quejumbroso. El pueblo de Dios es un pueblo que alaba, que tiene paz, que habla palabras de bendición. Para que la gente nos pregunte, ¿por qué alabas tanto? Déjame darte la razón de mi alegría. Es que yo tengo un Dios, que es el Dios del mundo, que manda por encima de cualquier cosa y que tiene control de todo, aun cuando no parece que haya control. Él nunca pierde el orden. Nunca hay anarquía en su gobierno. Nunca va a haber un golpe de Estado para su mandato. Él controla todo. Y eso es razón de paz. Aun cuando la respuesta que nos dé muchas veces no es la que deseamos. Y hermanos, a la petición de Habacuc, Dios respondió así. Pero después, Él también le dice, pero no te preocupes, Habacuc. Viene un momento donde va a venir la justicia y el descanso. Y eso ya llegó. Cristo ya llegó. Cristo ya llegó y dijo, aquí llegó el momento de que tengan paz. Y la paz va a ser completa cuando Él vuelva. Pero hoy ya podemos tener paz. Hoy. Hoy ya vamos a poder ver las bendiciones de Dios. Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Marta, no, yo sé allá, no. Hoy puedes ver la gloria de Dios. Hoy, si crees. Si creen, van a ver la gloria de Dios hoy en sus vidas. Orando a nuestro favor. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos confrontas, Padre, y nos permites recordar que tú tienes control sobre todo y en todo tiempo. El que guarda a Israel no dormirá, dice tu palabra. Ayúdanos a descansar en ti. Perdónanos nuestra desconfianza. Perdona nuestra falta de fe. Y ayúdanos a poder conocerte cada día más, a tener pasión por tu palabra, a ser persistentes en oración como Habacuc, hasta escuchar tu respuesta. Y aunque no sea una respuesta agradable, a poder tener paz igual, porque tú tienes control de todo. Padre, ayúdanos en medio de nuestras distintas luchas, porque sé que cada uno de nosotros, aparte de la situación del país, tiene luchas personales. Salud, económica, de relaciones, lo que sea. Pero Señor, tú también tienes paz para cada una de esas situaciones. Permítele a cada uno de los hermanos hoy aquí ir delante de tu presencia, a entregarte esas preocupaciones y a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que está disponible hoy. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha podido conocer a Cristo aún, Padre, yo te ruego que abra su corazón y que le permitas ponerse a cuentas contigo, reconocer de que su justicia es insuficiente, de que sus pecados necesitan ser pagados y que la única manera de que sean pagados sin que Él perezca es que confíe en Cristo. Permítele, Padre, Señor, poder tener paz y descansar en Cristo y poner su confianza en ti a cualquier persona que hoy no te conoce. Guárdanos y llévanos con bien a nuestros lugares de destino y permítenos tener un final de domingo y una gran semana llena de alabanza para ti cada día de nuestras vidas. Amén.